Yo quiero hablarle en esta mañana a los padres y el tema es el sacerdocio de un padre. En Éxodo capítulo 19, en el versículo 6, ¿para qué tú crees que Dios llamó al pueblo de Israel? Para que fuera un reino de sacerdotes y de gentes santas. Dice, esto es lo que tú le vas a hablar a los hijos de Israel. Note por favor que no está hablando de una sola persona, está hablando de los hijos de Israel. Es decir, que cuando Dios llamó a su pueblo, el propósito es que cada hombre en su hogar fuera un sacerdote. Poquitos amén, ¿eh? Fueran sacerdotes de su hogar. Si tú te das cuenta, en los tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el padre era el encargado de ser los sacerdotes de su hogar. Eran los padres los que tenían que acercar sus hijos a Dios y traer la presencia de Dios a su hogar a través de la enseñanza de la palabra. Uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel es precisamente porque falló en el sacerdocio. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te he echado del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios mío, fíjate la importancia y la responsabilidad que tiene un padre de ejercer su sacerdocio delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto repercute en nuestras generaciones, esto repercute en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, y es una cadena generacional. Que si alguien no se para firme y rompe ese eslabón, rompe esa cadena y toma el rol que le corresponde en su hogar, entonces continúa el efecto de nuestras malas acciones. Eso lo vimos la semana pasada en el sacerdocio de Elí. Elí tenía hijos que eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. No tenían temor de Dios y eran impíos. Y lo peor del caso es que Elí nunca los corrigió. Y por Elí no corregirlo, ¿qué fue lo que pasó? Dios cortó esa línea sacerdotal para siempre. Están calladitos, ¿no? Tienes un amencito ahí para saber que están conectados. Para saber que están conectados con la palabra. Ahora mira bien, en los tiempos patriarcales era el padre el responsable de ejercer el sacerdocio, de enseñarle a sus hijos de la palabra, de llevarlo por el buen camino, de traer la presencia de Dios a su casa y llevar los hijos a la presencia de Dios. Esa es la función de un sacerdote. ¿Qué pasa? Que ya en el monte Sinaí, Dios le da la ley a Moisés y escoge la tribu de Leví, y a través de esa tribu él levanta una línea sacerdotal que era lo que iban a ministrar a todo el pueblo de Israel. Pero aunque hizo eso, nunca quitó la responsabilidad que tenían los padres individualmente en su hogar de instruir y enseñar a sus hijos en su casa. ¿Cuántos saben que el orden comienza por casa? ¿Cuántos saben que el orden comienza por casa? Usted no puede ser cristiano de una semana. Yo le decía a los discípulos allá abajo que si usted escucha hoy la palabra de Dios y usted espera la próxima semana para volver a escuchar la palabra de Dios, usted no será un cristiano con fundamentos ni con firmeza. ¿Por qué? Porque lo que usted aprende aquí, usted tiene que llevarlo a su casa. Y en su casa usted tiene que seguir indagando, no solamente y alimentándose de la palabra del Señor, sino propagándola en medio de su familia. ¿Estás conmigo en esta hora? Si usted espera ser cristiano una vez a la semana, usted se muere de hambre y nunca jamás en la vida será un cristiano consecuente. Ahora mira lo que dice aquí. La ley que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí ordenaba que los padres instruyeran a sus hijos en el conocimiento de Dios y en sus leyes. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 13. Si tiene su Biblia, háblala ahí conmigo, por favor. Dios levanta una línea sacerdotal de la tribu de Leví para ministrar al pueblo de Israel. Pero los padres tenían la responsabilidad de continuar con el sacerdocio en su hogar. El sacerdocio de nosotros los creyentes es para siempre. Si tú te das cuenta,
En el mundo secular, los padres tienen responsabilidad con los hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. En el mundo espiritual no es así. Nosotros somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos para siempre. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si nuestros hijos se apartan por cualquier situación de los caminos del Señor, donde quiera que yo me lo encuentre, siempre le voy a hablar de la palabra de Dios. Aunque ellos vivan independientes, se hayan casado, tengan hijos, siempre serán mis hijos y yo siempre seré su padre. Y cada vez que tengo una oportunidad, lo voy a molestar para que vuelva a su camino, su corazón y su pensamiento a Dios. Porque usted es padre para siempre y es sacerdote para siempre. En el mundo secular, la gente, ya los padres, cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, como que se desentiende de edad, ya tienen la mayoría de edad. Ya como que la responsabilidad ahí caducó. Por eso es la importancia del sacerdocio bíblico, porque nosotros seguimos siendo sacerdotes para siempre. ¿Usted me está escuchando? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 13. Mira lo que dice aquí. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Conságrate. Guardarse para Dios, consagrarse. ¿Están conmigo en esta mañana? Guardarse para Dios es consagrarse. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿cómo? Con negligencia. No, diga, con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dios mío, ¿cuánto alabanza glorifiquen al Señor? Una de las cosas que decía el salmista, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Porque muchas veces cuando estamos pasando por las pruebas pensamos como que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Y dice, no te olvides, estás pasando por la prueba, estás pasando por las dificultades, pero acuérdate de lo que Dios hizo en el pasado. El Dios que te ayudó en el pasado te ayuda en el presente. El Dios que te ayuda en el presente te va a ayudar por siempre. Wow. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuántas cosas hemos visto del Señor? Mira para acá, mira para acá. Cuando tú ves la manifestación de Dios obrando a tu favor, no importa las dificultades, no importa las aflicciones, no importa los problemas que tú estés atravesando, no importa la persecución, porque tú sabes que el Dios que tú has visto actuar en el pasado, repito, es poderoso para actuar en tu presente. ¿Sabe lo que le dijeron a los apóstoles en una ocasión? Dice que los amenazaron para que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que dijeron los apóstoles? ¿A quién tú piensas que yo voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque las cosas que nosotros hemos oído y las cosas que nosotros hemos visto no las podemos callar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Por eso cuando tenían persecución decían, nosotros vimos la obra en el monte. Nosotros vimos su gloria manifestándose. Cuando estábamos allí en el monte, nosotros la escuchamos con nuestros oídos y vimos su poder y su manifestación con nuestros ojos. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Cuando tú eres testigo del poder de Dios, jamás en la vida nadie te podrá mover de él. Vamos allá con Cristo. Estoy, dijo el apóstol Pablo, juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. ¿Puedo alabar y glorificarle en esta mañana? ¿Puedo bendecir a Dios? Necesitamos ser testigos oculares de su poder. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que tiene que dejar a Dios actuar en tu vida. Cuando Dios actúa en tu vida y en la mía, jamás en la vida te saca y nada ni nadie que te saque de su camino. Porque somos testigos fieles de su poder transformador. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Esto es poderoso. Antes bien, la enseñarás a tus hijos
¿Y a quiénes más? Se le enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En esto está involucrado nuestros nietos también. ¿Sabéis que en este proceso está involucrado también nuestros nietos? ¿Sabe lo que me estaba diciendo mi hija los otros días, Johanna? Me impresionó. Porque cuando hay alguien que se para en la brecha y hace vallado por su familia, cosas grandes y poderosas comienzan a suceder en ella. Mi hija Johanna me estaba contando los otros días y me quedé impresionado. Yo oro por mis hijos todos los días, como Job. ¿Se acuerdan que los hijos de Job iba todos los días y daba sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado contra él? ¿Saben lo que estaba haciendo Job? Un vallado alrededor de sus hijos. Y en la madrugada yo me levanto a orar por usted y por sus hijos. Me levanto a orar por mi familia. Es como un anillo, ¿no? Comienzo con mi familia y voy así, pastores, evangelistas, miembros de la iglesia, hasta los perdidos que están en las calles. Y comienzo a profetizar en mi lugar privado sobre mi descendencia. Y mi hija Johanna me dice que Lucas, ¿qué edad tiene Lucas, Michelle? 5. ¿Cuánto? 5 años. Lucas se levantó a las 3 de la mañana y la comenzó a llamar. Mami, mami, mami. Mi hija tiene 2 niños, ella es enfermera, trabaja todos los días. Y atender una casa, ustedes las mamás saben cómo es eso. Y que le despierten a las 3 de la mañana. Y la despertó. Le dice, dime, papá, ¿qué tú quieres? Dice, mamá, yo quiero orar. A las 3 de la mañana. ¿A qué hora usted cree que su abuelo está de rodillas orando por él? Todos los días. Yo tengo mi horario. A las 3 de la mañana. Y le dice, sí, papi, sí, dale, padre, Jesus, y empieza a hacer una pequeña oración. Dice, no, mam, yo quiero que me ponga adoración en el teléfono, quiero adorar a Dios. ¿Qué me está escuchando? Johanna, mira, Johanna está dando por un lado y para el otro. Dice, papi, ¿sabes? En su sueño, dice, papi, tengo el teléfono sin batería. Oye esto. Tengo el teléfono sin batería. Dice, ok, ma, pero lo voy a cargar, le dice la mamá. Se va Lucas para la cama. A los 15 minutos, esto me recuerda a Samuel. A los 15 minutos vuelve para donde está la mamá. Le dice, mamá, ¿ya cargaste el teléfono? ¿Qué es lo que tú quieres, Luqui? Que me ponga adoración. Dígole, hija, levántate, lávate la cara y no se toma un café, pero no desaproveche ese tiempo. Mire para acá. Hará alabanza a Dios. Mire para acá. Una cosa es que llore por sus hijos. Lo levante delante de la presencia de Dios. ¿Está listo para la segunda parte? Y otra cosa es lo que tú haces con tus hijos en la casa. Yo hago mi parte, tú tienes que hacer la tuya. Ponle alabanza, mételo para el cuarto, ponle alabanza ahí, ponle YouTube y ponle ahí un playlist hasta que se acabe. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, si nosotros nos metemos, si nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, no solamente nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos serán afectados de una manera poderosa por Dios. Pero alguien lo tiene que hacer. Por eso dice, se le enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Lucas, cuando tenía 6 meses de hora, 6 meses, nosotros lo comenzamos a cuidar. Desde que estaba en el vientre de la madre, estamos orando por él. Desde que nosotros lo tomamos en nuestras manos, vino a estar bajo el techo de una casa pastoral. Empezamos a orar por él. Ya cuando tenía conocimiento, enseñamos cómo orar por los alimentos. Es más, hay veces que a la abuela se le iba a empezar la comida y dice, abuela, ella dice, mamá, no oramos por la comida. O sea que ya ellos nos los corregían. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, nunca más se apartará de él.
Porque lo que le enseñamos ahora, aunque usted crea de que es un niño muy pequeño, olvídate, eso no solamente va a su estado racional, mental, eso se acumula en su espíritu. Amén, sí, Señor. ¿Sabía usted eso? Eso se acumula ahí directamente en el espíritu del niño y después eso comienza a dar frutos. Yo no entendía cuando mi abuela era chiquitito, ponía las manos sobre mi cabeza y comenzaba a hablar palabras entre labios. Mi abuela era una mujer pentecostal, la única convertida, mi abuela y mi bisabuela. Yo soy el Timoteo de la familia. Y yo iba a la casa de mi abuela me ponía las manos sobre la cabeza. Y yo lo que sí sé es que en vez de la oscuridad que hay veces que me daba temor, yo me quedaba dormido plácidamente. Y era porque una abuela oraba por su nieto. Y no solamente eso, me llevaba a los servicios. Y aunque yo era pero muy pequeño, hay un residuo así por ahí adentro de mi mente, por mi espíritu, de las cosas que yo escuchaba cuando iba a los servicios de la iglesia de mi abuela. Sus niños, hay veces que piensan, no es un niño muy chiquitito. Los niños, tú no sabes que todo lo que tú hablas y todo lo que tú estás haciendo, ellos lo están absorbiendo. Sí, Señor. Usted no sabe que yo cuando era un niño chiquitito, yo me acuerdo de las conversaciones de mi mamá. Hay veces que tú crees que el niño está jugando con un carrito y tú estás hablando cosas de importancia ahí con la amiga tuya y el niño tuyo que está aquí jugando lo está absorbiendo todo. Si nosotros en nuestra mente racional observamos las palabras, conversaciones de nuestro Padre, ¿cuánto más la palabra del Señor que se impregna en nuestro espíritu? Aprende, si los padres fallan en el sacerdocio, abuela y abuelo que está aquí, usted cumple su rol. Hágalo usted. En cuanto usted de su parte, hágalo. Hasta donde lo pueda hacer. Y las circunstancias se lo permitan. Dice, se le enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, esto es, a tus nietos. Dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras. Hoy precisamente estamos hablando debajo del discipulado. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es obedecerla. La semana pasada cuando predicamos, y le voy a hacer un test chiquitito, muchas personas me dijeron, pastor, la palabra que usted dio fue de tremenda bendición para mi vida, la llevé a mi casa, la pusimos en práctica y mi casa ha cambiado, porque es el propósito, que usted escuche la palabra del Señor, pero no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Puede ser que 3 o 4 personas escucharon la palabra, fueron receptivos a la palabra, la llevaron para su casa y ¡pum!, la pusieron por obra y le dio resultados, porque la palabra da buenos resultados. Pero si yo le pregunto aquí a 3, 4, 5 personas, venga acá y hágame un resumen de 5 minutos nada más de lo que yo prediqué el domingo pasado, ¿usted todavía se acuerda? Si yo le traigo aquí 5 minutos, hágame un resumen, una síntesis del mensaje que di el domingo pasado, ¿se acuerda todavía? ¿Sabe por qué muchas veces no nos acordamos? Porque somos solamente oidores. Si la palabra afectó en un área, en una pequeña porción de mi vida, digo, wow, Dios me habló. Pero no, Dios te está hablando constantemente. Porque aunque tú estés inconscientemente de ciertas áreas que tú crees que Dios no te afectó, te está hablando para que tú las cambies. ¿Me doy a entender? Dios te habla no solamente en el problema presente, Dios te habla en todos los aspectos de tu vida en los cuales estamos carentes, para que la palabra del Señor haga los cambios internos que nosotros necesitamos hacer, para que entonces hagamos cambios en nuestros hogares. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra, y las enseñará a tus hijos. ¿Por qué fallamos muchas veces en la enseñanza de la palabra a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nosotros no la aprendemos. Yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Si yo no tengo conocimiento de la palabra, yo no se la puedo transmitir a nadie.
Yo voy a enseñar lo que yo estoy capacitado para dar. ¿Está conmigo? Dice el 11, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego. Allí no solamente estaba hablando Dios, sino que Dios se hizo presente en medio del monte. Dice que el fuego ardía hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Dios mío, ¿será suficiente eso? ¿Será suficiente eso para que yo ponga atención a la palabra de Dios? Que Dios te hable en medio del fuego. Que tú ves una nube que sube hasta allá arriba, hasta el medio. ¿Tú no has visto cuando hay un fuego de grandes proporciones? ¿Cómo el humo sube hacia las nubes? Bueno, allí no era un fuego de grandes proporciones de la maleza, sino era de la presencia de Dios, que estaba en aquel lugar y le estaba hablando a su pueblo, como Dios te está hablando a ti en esta mañana. Por eso dice, el que tenga oído para oír, oiga. Dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra. Mira para acá. Oíste la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. A Dios no se adora en figuras. Escucha, escuchó una palabra, pero Dios no se mostró en ninguna figura. A Dios no se adora en figura. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dígale que está a tu lado, adorar a Dios es una necesidad. Por eso tú ves a la gente adorando cualquier cosa. La gente adora un pedazo de yeso, adoran una cruz. Recuerdo un evangelista que decía que Dios no es de yeso, ni se fue en el pescuezo. Dios es espíritu, y hay que adorarle, diga conmigo, en espíritu y en verdad. A nosotros nos enseñaron que si no tenemos una imagen delante de nosotros, si no tenemos un punto de contacto en una imagen, en una cruz, en un muñeco, en un pedazo de yeso, etc., no podemos conectarnos con Dios. Pero Dios no necesita ninguna imagen, porque Dios es espíritu, y la conexión nuestra con Dios es en espíritu y en verdad. ¿Puede adorar su nombre en esta mañana? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye Israel. Esto es lo que los judíos llaman el Shema de Israel. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Bendito papá. Fíjate que Dios dijo que yo no me mostré a ustedes en ninguna imagen. Dios es espíritu. Vamos a decir, Dios es espíritu. Ahora, aquí está diciendo que Dios es uno. Aquí está hablando de la unicidad de Dios. Pero ven acá, pastor, es que Dios no está dividido en tres personas. No, Dios no está dividido, Dios es uno. Se revela, se manifiesta en tres personas. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Diga, uno. Dios no está dividido. Son tres manifestaciones de la presencia de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Te adoramos, Rey. y de toda tu alma Grande. y con todas tus fuerzas. Santo. ¿Cuánto tienes fuerza todavía? Padre. Hasta el último momento de tu aliento, hasta tu última fuerza, tienes que adorar y amar a Dios hasta el final. Diga, tengo que amar a Dios hasta el final. Vamos, amar a Dios hasta el final. Hasta el último aliento, hasta la última fuerza que me quede, amar a Dios hasta el final. Amarás a Dios ¿cómo? ¿Cómo se llama Dios? De todo corazón.
Diga, de todo tu corazón. Eso significa que Dios tiene que ser lo primero. Dios no es nuestra última opción. Dios es lo primero. Aprende a poner a Dios primero en tu vida. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, tú puedes estar seguro que Dios te pondrá por encima, primero, sobre todas las cosas. Dios primero, diga Dios primero. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Poderoso está eso. Y las repetirás a tus hijos. Hay personas que me dicen, pastor, ya yo le he hablado a mis hijos. Miren si estas palabras te son familiares. Ya yo le he hablado a mis hijos de mil formas, de mil maneras, pero mi hijo no me escucha y ya me cansé. Dile que está a tu lado, el que se cansa pierde. No te puedes cansar. Yo veo que hay gente que se ríe por ahí. Ustedes son familiares, ¿verdad? Diga, el que se cansa pierde. No puedes fallar, no puedes. Mantente firme, síguesela repitiendo. Escucha, ya se la dijiste, repítesela, dísela, hasta que su hijo le penetre la palabra a lo más profundo de su ser. Mamá, pero ya me dijiste esto, vuélvesela a repetir. Que no quede de tu parte, usted se la vuelve a repetir. Usted no sabe que cuando se pone un promo en la radio, dicen los expertos que tiene que escucharlo como un mínimo de 18 veces para que se te quede grabado. ¿Tú sabes cuando ponen un promo de una fiesta, de un concierto, te lo ponen repetitivamente? ¿Por qué tú te lo pones repetitivamente cada ciertas horas? Para que no se te olviden. ¿Tú no has visto nosotros los pastores? Cuando vamos a comenzar a predicar, habla la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. La gente se queda perdido. ¿Qué dijo, pastor? ¿No se ha fijado que los pastores, fíjense para que usted vea, repiten el versículo bíblico 2 y 3 veces? ¿Cómo dijo, pastor? 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Búsquenlo en su Biblia. Vamos a leer la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. ¿Está listo? 1 de Juan capítulo 5, versículo... No, es un dicho, no lo busquen, por favor. Ya la estaban buscando, ¿no? Pero ahí dice, pero si lo busca ahí, lo dice está hablando de la unicidad de Dios también. Pero le quiero decir que es un ejemplo de nosotros los pastores, ¿no? Que tenemos que repetirlo antes de comenzar, porque a la gente no lo captan a la primera vez que lo oyen. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces, pastor? Todas las veces que tenga la oportunidad. Y las repetirás a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿No? Y al acostarte y cuando te levante. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Si no tuviste la oportunidad de decírselo cuando se levantó o cuando se acostó, cuando te sientas a la mesa a desayunar con él, recuérdele la palabra de Dios. Si no pudiste hacerlo ni cuando se levantó, ni cuando se acostó, ni en la mesa, cuando salgas con él y esté por el camino, recuérdele la palabra de Dios. Tienes que ejercer tu sacerdocio en todo tiempo y a toda hora. Yo no sé, tú de la pastora, esto es demasiado fanatismo, esto es como una religiosidad, ¿no? No. Si todo lo que yo hago, y todo lo que yo emprendo, y todo lo que yo veo, no tiene un sentido espiritual, para mí no tiene sentido. Todo lo que yo hago, todo lo que yo miro, yo lo asocio siempre con el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ese es mi habitat, ese es mi estilo de vida, esa es mi forma de vivir. Es como el que juega fútbol, ¿no? Que todo lo que ve y todo lo que hace lo asocia con lo que a él le gusta, con lo que él practica. Y nosotros vamos a asociar nuestra vida con lo que nosotros practicamos y con lo que nosotros somos. Amén. Mira esto que importante. Mira esto, vamos el 7 y el 8. Estoy en Deuteronomio capítulo 6, 7 y 8. Mira un momentito, por favor. Porque tú me dirás, pastor, es que esto es demasiado. Es lo que dice ahí. Y las repetirás a tus hijos.
y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. He escuchado personas que piensan que es tener la palabra siempre a mano y estar meditando y pensando en ella. No. Aquí literalmente está diciendo que la tienes que tener en tu mano, literalmente. ¿Ustedes han escuchado de los tefilines? ¿Nunca he escuchado hablar de los tefilines? Pero sí he escuchado hablar de las filacterias. ¿Tampoco? ¿No he escuchado hablar de las filacterias? Entonces usted no lee la Biblia entonces, porque eso es bíblico. Mateo capítulo 23. Mira lo que dice. Jesús le habla a sus discípulos y a la multitud de personas que estaban delante de él. ¿Lo tienen? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿En la cátedra de qué? No voy a ver porque tú no hablas aquí. Diga, de Moisés. De Moisés. Está hablando de la ley de Moisés. ¿Se sienta quiénes? Los escribas y los fariseos. Y dice, lo que ellos te digan que tú guardes, guardarlo y hazlo. Jesús nunca iba contra la ley. Porque si Jesús va contra la ley, era un problema entonces. Yo no vine a abrogar la ley, dijo Jesús, no, yo vine para cumplirla. Entonces decía, lo que los escribas los fariseos te digan que guarde, guárdalo y hazlo. Pero no haga conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Saben lo que está diciendo? Ellos predican lo que no viven. ¿Saben lo que hacen? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres. Y ellos con un dedo no pueden ni moverlas. Diga conmigo, hipocresía espiritual. Ellos aman sentarse en los primeros asientos de la cena. Y en los primeros asientos de la sinagoga. Que los saluden públicamente en las plazas. Y que le digan rabí, rabí. Pero mira lo que dice en el versículo 5. ¿Lo tienes conmigo abierto? Dice en el versículo del 5. ¿Sabes lo que ellos hacen? Dice, ensanchan su filacteria. Léalo por favor. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Habla de ensanchan. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ya lo leyó por primera vez, ¿no? Ya lo leyó por primera vez, o ya lo había leído. Ellos hacen sus obras para ser vistos por los hombres, aplaudidos por los hombres, alabados por los hombres. Y ensanchan sus filacterias. Y dice, y extienden los flecos de su manto para ser vistos por los hombres. La filacteria es el tefilín. Tefilín son dos cajitas pequeñas. Una que se pone en la mano y otra que se pone aquí en la frente. Yo no sé si usted ha visto los judíos cuando están orando en el muro de los lamentos que tienen una cosa que amarrar en su frente. ¿Lo han visto? ¿A quién lo ha visto? Esas son las filacterias. Es una cajita pequeña de cuero, como unas correitas de cuero que se amarran aquí atrás de la cabeza. Esa cajita está dividida en 4 partes. Y en esas 4 partes tienen escritos versículos de la Biblia que ellos consideran de suma importancia. Entre eso está Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que es el que estamos leyendo, que es el Shema de Israel. Está Deuteronomio capítulo 11. Pero bueno, tienen 4 versículos importantes de la Biblia que van ahí metidos. ¿Qué pasa? Que ellos se ponen, esa cajita se la amarran aquí en la mano. Literalmente, esa cajita con la palabra de Dios se la amarra en este dedo del medio y se la traen aquí y se la amarran acá. Y la otra, literalmente, se la amarran en la frente. ¿Ha visto eso o no lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto o no lo ha visto? ¿Ya lo está viendo ahí? Qué bueno, mira, ahí lo está viendo en el teléfono. Búsquenlo en su teléfono si quiere. Filacterias o tefilín. Para que vean que tienen una cajita amarrada aquí. Y con eso ellos comienzan a orar. Entonces, le está diciendo, eso lo dijo Dios.
esta palabra, Dios mío, mira para acá, esta palabra que yo te ordeno hoy, dice, estará sobre tu corazón. ¿Dónde tiene que estar primero? Si la palabra no está en tu corazón, tú no la vas a amar. Cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, lo primero que vamos a hacer es amar su palabra. El salmista dijo, como amo tu ley. Santo. El que ha probado la palabra de Dios y ha probado los resultados, las benignidades del Señor, jamás en la vida se aparta de su palabra. Y la vas a amar. ¿Sabes por qué vas a amar la palabra? Porque vas a ver cómo Dios a través de la palabra va a proveer a ti, a tu vida, a tu familia, a tus hijos, en todos los aspectos de tu vida, todo lo que tú necesitas sin tener que forzarte. ¿Estás conmigo? No te vas a tener que forzar. Mira lo que dice el 8. Y las escribirá en los postes de tu casa y de tus puertas. Yo no sé si usted se ha fijado en la casa de los judíos que hay como un dispositivo metálico puesto en la puerta. ¿Lo ha visto usted? ¿Ha entrado a casa de judíos? Eso se llama la mesusa, que quiere decir dinteles o postes en hebreo. Dentro de esa mesusa está la palabra de Dios, precisamente el Shema de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Yo no sé si usted se ha fijado, yo he trabajado con judíos, cuando ellos entran lo primero que hacen es tocar y besarla. ¿Ha visto usted eso? Besan, tocan la Biblia, tocan la palabra del Señor y la besan. Ahora, una cosa es tocar la palabra del Señor y besarla, y otra cosa es amarla y verdaderamente ponerla por obra. ¿Estás conmigo? Una de las cosas, miren para acá, una de las funciones del sacerdocio de un padre era instruir a su hijo en la palabra de Dios. Desde que el hijo tenía uso de razón hasta los 13 años, el padre era responsable de instruirlo en la ley de Dios. De hecho, cuando un niño hebreo cumplía 13 años, ya se constituía en hijo de la ley. Por eso tú ves que cuando cometían un error o cometían un pecado, le aplicaban la ley. ¿Por qué le aplicaban la ley? Porque él era conocedor de ella. Busquen por favor Marcos capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Poderoso. ¿Vuelven a repetirlo por favor? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Usted me está escuchando? ¿Qué dijo la ley de Moisés? Honra a tu padre y a tu madre, pero el que maldiga a su madre o a su padre muera irremisiblemente. ¿Qué significa irremisiblemente? Que no se puede remitir, ni hay perdón de la sentencia dictaminada en la palabra de Dios. Que no hay remisión de pecado. Esto está fuerte. ¿Qué dice Proverbios capítulo 20, versículo 20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Diga, uy, uy, uy. Uy, uy. El que maldiga a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Que Dios tenga misericordia, Padre. Cuidado lo que usted habla de su mamá y de su papá, porque trae consecuencias. Esto para los niños que están aquí, para los jóvenes que están aquí y para nosotros los adultos, para aquellos que guardan resentimientos con los padres, con la madre, porque quizás no fueron los padres o las madres que nosotros esperábamos, pero aún así dice el Señor, mejor si no lo vas a bendecir, cierra tu boca y no lo maldigas, porque lo que tú sueltes por tu boca es lo que tú vas a recibir. Por eso es que el padre, mire para acá, si el padre fallaba, mire para acá, si el padre fallaba en instruir a su hijo en la palabra de Dios, se metía en problema con el Señor.
¿Me está escuchando? El padre que fallara en instruir a sus hijos en la palabra del Señor, ¿qué usted cree que le pasaba? En vez de que el juicio sobre los hijos, caía juicio sobre él. Habían tres cosas, miren para acá, habían tres cosas que tenían que enseñar los padres hebreos. Estoy hablando de ejercer el sacerdocio, ¿no? Estoy hablando del sacerdocio de un padre. Lo primero que tenía que hacer era enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? Repítesela. Estando en la casa, en la mesa, en el baño, en el cuarto, en el patio, chapeando el patio. Repítesela. Aprovechalo. ¡Ey! Mientras esté bajo el techo de tu casa, aprovecha a tu hijo. Aprovecha a tu nieto. Aprovecha a los que están bajo tu techo que no conocen al Señor. Ejerce tu sacerdocio. No desmayes. No te desanimes. Porque a su tiempo vas a cosechar si tú te mantienes firme en la enseñanza. Eso dice la Biblia. A su tiempo tú vas a cosechar si no te... Uno, tenía que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Si fallaba en eso, se metía en problema con el padre. Lo segundo que tenía que enseñarle a sus hijos, un padre hebreo, era un oficio. ¿No te acuerdas lo que dice? Instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo, nunca más se aparte de él. Y lo tercero que tenía que instruirlo era en el matrimonio. Los hijos de los hebreos no se podían casar con cualquiera. Hello. Los hijos de los hebreos tenían que escoger a las personas con las que se iba a casar. Hoy nos casamos al azar. Estoy hablando de creyentes y de cristianos. Y después vienen las consecuencias, vienen los problemas, vienen los divorcios, vienen las disensiones. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios. Mira lo que pasó en una ocasión cuando Esaú escogió esposa para sí mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los padres? Mire para acá, porque los padres eran temerosos de Dios. Me imagino que los padres le habían enseñado la palabra, le dieron instrucciones bíblicas, pero cuando ya creció, dice que tenía 40 años, se buscó dos mujeres. Una no era suficiente, se buscó dos. Y dos que no estaban dentro del orden divino. Mira lo que dice, por favor, en Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Acuérdase que cuando Abraham fue a buscar esposa para Isaac, él se la escogió. No quiere decir que tus padres tienen que escoger. Escucha, tienen que escogerte a la esposa, pero Dios sí te la tiene que escoger. Amén. Los padres no te la van a escoger, pero Dios sí te la va a escoger. ¿Usted sabe que el matrimonio mío fue escogido por Dios? ¿Sabe usted que el matrimonio mío fue escogido por Dios? Yo no lo tuve que buscar. Y por eso es que mi matrimonio tiene consistencia. Por eso es que el amor de nosotros, a pesar de 32 años de casado, todavía se mantiene vigente como el primer día. ¿Será que sabía usted que mi esposa es la otra parte de mi vida? Y yo soy un complemento para ella, así como ella es para mí. ¿Por qué? Porque no lo escogí yo, ni lo escogió ella, lo escogió Dios. Y cuando Dios lo escoge, nunca se va a equivocar. Si lo escoges tú, va a ser aflicción para tu alma. Sí, Señor. Y tristeza para tu espíritu. Ahora tú dirás, pastor, pero esos eran los hebreos. Y ahora en el Nuevo Testamento todavía tenemos que ser sacerdotes. ¡Sí! Déjame leerte un versículo más porque el tiempo se me fue. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, acercándonos a él, piedra viva. ¿Cómo es la piedra? Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Estás leyendo? Mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Cuánto alaban al Señor? 5.
vosotros también, estamos incluidos ahí, diga yo también, como piedra viva, Dios mío, vamos, diga piedra viva, prendido por el fuego de Dios, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Mi casa no puede ser edificada si yo no soy edificado. El primero que tiene que edificarse soy yo. El primero que tiene que traer el orden soy yo para entonces poder ordenar mi casa. El hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. Y aquí está diciendo, hombre, acércate a Dios. Para tú poder ser edificado, tienes que acercarte a la cabeza. Tienes que acercarte a la piedra viva. Decimos, soy la cabeza del hogar, soy la cabeza de la familia. Aquí yo soy el hombre, pero tú eres el hombre de familia y la cabeza de la mujer. Y entra en el orden espiritual tu familia cuando Cristo es tu cabeza. Y para eso tienes que acercarte a Él. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Tú no puedes decir yo soy la cabeza del hogar y estar separado del cuerpo. Vosotros también como piedras vivas, acercaos a Él para ser edificado. Entonces cuando yo soy edificado voy a poder ejercer mi sacerdocio. Los hombres, yo necesito que hoy los hombres aquí entren en ese ánimo. Que salgan de aquí, hermano, como mira, hermano, dispuestos para poner la palabra de Dios en el orden de su casa. No podemos poner la palabra de Dios en el orden de nuestra casa, o nuestra casa en el orden de la palabra, al revés, si primeramente nosotros entramos en el orden de ella. ¿Estás conmigo? Vosotros también, piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Y qué? ¿Cómo es el sacerdocio? Dice un sacerdocio santo porque es un sacerdocio para Dios. Es un sacerdocio. Nosotros, acuérdense que estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, no proviene de los hombres. Nuestro sacerdocio procede de un Dios santo. Y en ese nivel y en esa dimensión tenemos que ejercerlo en nuestro hogar. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes el sacerdote no podía, si estaba en pecado, darle sacrificio a Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana, iglesia? En la ley, ningún sacerdote en pecado, fuera del orden de Dios, podía ofrecer el sacrificio a Dios porque Dios no lo aceptaba. Y aquí dice, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes alabar y glorificar al Señor en esta mañana? Cristo es nuestro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual se llama Jesucristo. Miren para acá, ¿cuál es este versículo bíblico? Porque el tiempo se me fue. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, diga conmigo, Jesucristo mismo. La piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra que hace caer. Y aquí dice que esa piedra es el fundamento de nuestro hogar. Esa piedra es el fundamento de nuestra familia.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, diga conmigo, Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Mire para acá. Una casa desordenada no puede crecer en el Señor. Una iglesia desordenada no puede crecer. El orden comienza por casa. Donde no hay orden no está Dios. Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Para que una casa crezca, para que la familia crezca, en el orden de Dios tiene que estar como ordenada. Porque el orden comienza precisamente por casa. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿Para quién? Diga, para el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Termino con este versículo bíblico. Y esto aplica al Nuevo Testamento y a todos los hombres creyentes que están aquí en esta mañana. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Eso usted no le da como una cosita por dentro. Vamos a ponerlo de esta manera ya. Soy una raza escogida. Mas vosotros sois linaje escogido. 2. Real sacerdocio. Padre que está aquí esta mañana, usted no es un sacerdote cualquiera. ¿Quiere que te lo traduzca? Diga, soy, vea conmigo, soy un sacerdote, pero dígalo conmigo, al servicio de la realeza. Diga, soy una raza escogida. Ya usted no es cubano, ya usted no es dominicano, ya usted no es salvadoreño. Ahora nosotros somos ciudadanos de los cielos. Somos conciudadanos los unos a los otros y miembros de la familia de Dios. Usted tiene el ADN de papá. Usted tiene el ADN de Dios. Usted no tiene solamente la imagen de Dios, tú también cargas, Dios mío, diga, el ADN de Dios. ¿Quién es el que da el ADN? ¿El Padre? ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos, diga conmigo, incluyéndome a mí. Pero diga, incluyéndome a mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. ¿Hijo de quién? Ya usted no es hijo de Bartolo, papá. Ahora usted es hijo de Dios. Su ADN fue cambiado por un ADN espiritual, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Fuimos engendrados por Dios. Diga, tengo el ADN de papá. Es mío. ¿Te cree eso? Su naturaleza fue cambiada. Tenemos ahora la naturaleza del Padre habitando en nosotros. No somos de este mundo. Por eso dijo Jesús. Jesús estaba físicamente aquí y dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando le dijo Poncio Pilato, ¿acaso tú eres un rey? Él le dijo, mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. ¿Cuántos pertenecen a este reino? ¿Cuántos pertenecen a ese reino? Vamos, más vosotros sois linaje escogido. Por eso es que el linaje escogido. Vamos, diga, tengo el ADN de mi padre.
Dios mío, despiértate ya esta mañana y diga, tengo el ADN de papá. Usted es una raza escogida. Real sacerdocio. ¿Sabe qué significa eso? Sacerdote al servicio de la realeza. Nación santa. ¿Para qué Dios escogió al pueblo de Israel? Para que fuera un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Para qué Dios te escogió a ti? ¿Para qué Dios te escogió a ti? Diga, soy una nación santa. ¿Me están siguiendo ustedes que esta mañana o están dormidos? ¿Están pensando en el pastel que tienen que llevar a las hermanas? Diga, pertenezco a una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Diga, soy posesión del Padre. No me elegiste tú a mí, yo te escogí a ti, te dice Dios, y te he puesto para que vaya y lleve fruto y esos frutos permanezcan para que todo lo que le pida al Padre, Él te lo dé. Dios mío, puedes alabar su nombre. Diga, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes. ¿De quién? De aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ponte de pie en esta mañana, iglesia del Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias. Podemos decir Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Enséñanos, Padre mío, a hacer tu voluntad, a depender solamente de ti. Ayúdanos, Señor, a ejercer nuestro sacerdocio, primeramente por nuestra familia, y no solamente de palabras, sino también de hechos. Que la familia se pueda modelar, Señor, así como nosotros modelamos a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Tú sabes por qué muchas veces no ejercemos el sacerdocio en el hogar? Ni podemos poner disciplina en el hogar. Perdóname, porque los primeros desordenados somos nosotros. Y no tenemos el carácter ni la moral para exigir lo que nosotros no somos capaces de dar. Perdóname, esto está fuerte, pero es la realidad. Señor. Que Dios nos dé la capacidad de ponerse de ejemplo. Que nos ayude para poder modelar a Cristo en nuestro hogar. No solamente en nuestro hogar, sino donde quiera que estemos. Que cuando nosotros estemos, donde quiera que estemos, y hablemos de Cristo, lo que nosotros hablamos sea compatible con lo que vivimos. Para que el nombre de Jesús no sea vituperado delante de los hombres. Porque la gente, si no lo representamos bien, van a decir: yo no quiero ser cristiano como ese. Porque hablamos de alguien que lo más representamos. Mejor cállate la boca y espera que Dios obre en tu vida, te cambie, te transforme, para que entonces podamos ser testigos de lo que Dios ha hecho primeramente en nosotros. No podemos ser testigos de lo que Dios no ha hecho en nosotros, de lo que primeramente no hemos visto en nosotros. Somos testigos, hablamos de las virtudes, dice, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó. Publicamos las virtudes de aquel que nos llamó, cuando su poder, su gloria, su amor, su misericordia y toda esa gama de situación que Dios depositó en nuestra vida se hacen palpables en nosotros, y entonces hemos saboreado sus benignidades, somos testigos de ellas y las podemos publicar. Yo no puedo publicar lo que no he vivido, ni puedo afirmar lo que no he visto, incluyéndome a mí personalmente.
Padre, te damos gracias. Levanta sus manos. Quiero invitar a todos los papás que pasen aquí adelante. Quiero orar por ti, todos los que somos papás. Vamos a orar, todos los papás vengan aquí adelante. Venga para acá, papá, venga. Acercaos a él, piedra viva. Venga para acá, papá. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¡Ey! ¿Sabe qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Mira para acá. El apóstol Pablo, mire para acá, dijo: sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo. ¿Y sabe lo que dijo en una ocasión el apóstol Pablo? No es que yo lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Aquí nadie lo ha alcanzado ya. ¿Me escuchó? Dios está tratando con nosotros para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Vamos a orar por los papás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estos hombres que tú les has dado el privilegio de ser padres, de poder engendrar hijos y traerlos, Señor, a esta generación. Yo te pido, Señor, que tú le des la sabiduría, el entendimiento y la capacidad para poder encaminar y guiar a sus hijos en la dirección correcta. Si te hemos fallado de hecho, pensamiento, de palabra, si no hemos hecho lo que debíamos, pero si hemos hecho lo que no debíamos, te pedimos perdón, Señor, en ambas cosas. En fallar, en no hacer lo que debíamos, y en fallar en hacer lo que no debíamos. Te pedimos perdón. Vámonos, dile: perdóname, Señor. Yo quiero ser mejor. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Dame la capacidad para poder enseñarlo en tu palabra. Capacítame en ella. Capacítame en amor. Dame la paciencia, los frutos de tu espíritu, para que con paciencia poder ordenar mi casa y poder, Señor, ver a mis hijos crecer, pero por sobre todas las cosas, conocerte a ti, Señor. La meta nuestra, por lo que queda este año, de este año por delante, es ver que nuestros hijos te conozcan a ti. Es ver que nuestros hijos tengan un encuentro contigo. Es encaminar nuestros hijos hacia ti como sacerdotes, Señor, porque esa es la función de un sacerdote: llevar nuestras familias a Dios y traerle a Dios a nuestras familias. Dile: yo quiero ser ese sacerdote que llevará la presencia tuya a mi casa, que aconsejará, que amonestará y enseñará a sus hijos a caminar en el orden divino. Dile: Padre, gracias, porque tú me ayudas. Puedo decir confiadamente: tú eres mi ayudador. En el nombre de Cristo Jesús, pastor. Amén y amén. Venga, quédense ahí.